Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos, desde Lima, capital de la República del Perú, esta extraña república que en política anda bastante oscura, casi podrida, pero en economía funciona. Una exportación importante, importación también, un segmento de la economía formal que paga sus impuestos y de cada 10 trabajadores, 7 por lo menos son del mundo informal. Y estas características se encuentran repartidas de manera desigual en todo el territorio continental de la República, excluyendo el mar en el cual trabajan una parte de esta fuerza laboral y del mundo empresarial. Esta noche tengo el gusto de volver a conversar con José González, economista, consultor internacional, asesor internacional. Permítame decirle un par de cosas. Más importante que los títulos que los tiene, todos los necesarios del nivel universitario y de posgrado. Yo conocí a José, un programa que se transmite todos los domingos en el Perú, el programa sobre minería. Tiene una posición política en favor de la minería, pero con un sentido responsable, quiero decir, analizando lo bueno, lo malo y lo feo del mundo minero, con sus características propias de preferencias, obviamente. Pero en este programa de un viejo periodista, Oscar Díaz, entrevistaban a José y yo no lo conocía. Y me impresionaba la pertinencia y relevancia de los análisis o respuestas que daba a los temas que se le planteaban. Y eso se resume en una frase: tener una competencia, una capacidad para ver las cosas como son y no como quisiéramos que fuesen. Y en el caso de la geopolítica y de los temas internacionales o de política interna, tener la capacidad de ver, de juzgar y de actuar con rigor conceptual, metodológico, analítico, con realismo, y no con ideologismos, que hay distintos tipos de ideologismos. Los hay religiosos, los hay el ideologismo del capitalismo a toda ultranza, el ideologismo de los socialismos del siglo XIX, del siglo XX o del siglo XXI para algunos, que son necesarios, es parte de la vida. Esos ideologismos tienen que ver con valores y antivalores. No nos vamos a ocupar de eso, sino nos vamos a centrar en por qué el realismo es hoy día absolutamente indispensable para poder tener éxito tanto en el plano individual, pero sobre todo en el plano de la conducta y el desarrollo de los estados, porque estamos en una nueva era en la cual están funcionando también grandes creencias. Cuvillier decía que las ideologías son el conjunto de ideas, creencias y actitudes que caracterizan, que expresan la conciencia social de un grupo. Y conciencia social no significa que sea buena o mala, es simplemente lo que es. Y en ese sentido con José, me ha aceptado esta conversación, de poner en primer plano los criterios del realismo político y del realismo económico y del realismo antropológico y del realismo histórico. Muchas gracias, José, bienvenido nuevamente, y nos gustaría que nos dijeses de una manera clara y directa y sólida, como tú sabes hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta los viajes que has estado realizando ahora, donde se confrontan desde el Japón hasta Honduras, pasando por el Perú y otros estados, las realidades geopolíticas que vive el mundo. Prima hoy día una interpretación bastante ideológica, con distintos vertientes ideológicas sobre las relaciones entre China y los Estados Unidos, entre Rusia y Europa Occidental. ¿Cómo ves tú realistamente esta trilogía de los
evidentes tres actores fundamentales de la política mundial hoy día. Un placer estar en el programa, Manolo. Gracias por tus palabras de introducción y presentación. Una breve referencia en términos de qué significa el realismo político, que es lo que propone Kissinger en los 70, cuando deja de ser un académico de Harvard especializado en política nuclear, en la detente nuclear de la Guerra Fría, y se convierte en el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional del presidente Nixon durante el periodo clave durante la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, la confrontación con la Unión Soviética, con una China maoísta que iba avanzando, la cortina de hierro en Europa todavía estaba plenamente establecida, que no cae sino hasta el año 89 durante la primera y única administración del presidente Bush padre. ¿Y qué decía Kissinger? Que había que ser realista, que las cosas, como señalas, son como son y no como uno quiere que sean, independientemente de la posición ideológica que uno tome. Kissinger decía en ese momento que si los Estados Unidos tenían que escoger entre la justicia y el orden, debería escoger el orden. Y hablaba de los gobiernos que los Estados Unidos apoyó en Vietnam, que eran abiertamente corruptos y que violaban los derechos humanos, que en ese momento tampoco se concebían como los concebimos hoy día. Eso es un proceso de evolución en la historia de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, pero Kissinger lo tenía claro, y Kissinger, que obtiene el Premio Nobel de la Paz por lograr los acuerdos de París para la paz en Vietnam, que era una figura absolutamente controversial, que utilizó la fuerza del monopolio de la violencia de los Estados Unidos en Laos y Camboya, en los bombardeos de B-52 que forzaron esos procesos de paz, pues lo obtiene, como sabes, como actúa el comité en Oslo de los premios Nobel de la Paz, que son muy atrevidos en cierta forma políticamente. Hubo mucha indignación en ese momento, pero tiene sentido. Ahora, la Guerra Fría determinó que las ideologías, esta cosa entre derecha e izquierda que Fareed Zakaria en su libro de las revoluciones cuestiona, porque dice que ya el mundo ha cambiado tanto que poner en una sola caja a la derecha y en una sola caja a la izquierda no funciona, ¿sí? El mundo se está volviendo transaccional, lo ha demostrado el presidente Trump, que acaba de notarse un éxito importante con el proceso de paz en Gaza hoy día, en donde se han liberado los últimos 20 rehenes de Hamas, y se han liberado, por otro lado, 2.000 y tantos detenidos palestinos en las cárceles israelíes. Esta transaccionalidad extorsionadora de la administración Trump parecía funcionar. ¿Y qué plantea Richard Haass, el presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, uno de los think tanks más importantes en términos de relaciones exteriores privado, que acaba de cumplir 100 años en el año 23, decía que se implante en esta nueva realidad cambiante una perspectiva desideologizada. Como señalabas, el problema de las ideologías es que tienden a sostener que las ideas son más importantes que las personas. Y en esta era de las redes sociales y de la creciente individualidad, las personas empiezan a ser más y más importantes, y eso es un proceso caótico en el que estamos viviendo. Y él señalaba que de cara a esta realidad, precisamente a la que señalas, a la de China, a la de Rusia, a un mundo multipolar, si los Estados Unidos tienen que escoger, y lo dice atrevidamente en un artículo en Foreign Affairs de septiembre del 23, y Estados Unidos revitalizando la propuesta de Kissinger del año 75, dice que si Estados Unidos tiene que escoger entre la democracia y el orden, tiene que escoger el orden. La democracia, dice, es un buen principio personal, los derechos humanos son principios personales, pero una realidad geopolítica cambiante y difícil, pues el orden es más importante, ¿sí? Y ese orden requiere de una gran visión pragmática, como acá se señala luego de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos de Bretton Woods del año 42 en Nueva York, en el estado de Nueva York, donde se establece el orden que estamos viendo desarmarse, ¿sí? Este orden basado en el comercio internacional,
que conlleva una paz prolongada, que con distintos conflictos a lo largo de los últimos 75 años, que está cambiando, la hegemonía dual, la bihegemonía que existió entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y sus satélites después de 1945, con el colapso de la Unión Soviética se crea una hegemonía única, la de los Estados Unidos, que dura muy poco, y hoy día estamos viviendo efectivamente una multipolaridad. China entra a la Organización Mundial del Comercio, se convierte en el centro de producción industrial del planeta y empieza a tener una presencia que no había tenido nunca antes. Y esta presencia china en la economía, que demanda una presencia geopolítica después de haber crecido por 50 años, 9% al año, cuestiona la hegemonía de los Estados Unidos, que empieza a decrecer por una serie de problemas entrópicos con su sistema de producción y consumo basado en las finanzas, que tiene dos eventos críticos. Hasta tres eventos críticos. Primero, los ataques de septiembre 11 del año 2001, que cuestionan la capacidad de los Estados Unidos de defenderse a sí mismos. La crisis hipotecaria del 2008-2009, que cuestiona el sistema financiero norteamericano que había sostenido todo este orden de cosas desde Bretton Woods. Y la pandemia y la pospandemia, que demuestran las debilidades de los Estados Unidos. En ese contexto, China sigue creciendo, sigue invirtiendo en zonas de control más que de dominio, que es como se habla en geopolítica actual, y en ese nuevo contexto el nacionalismo euroasiático ruso, encarado en Putin. La economía rusa no es una economía significativa, pero tiene una cantidad sustancial de armas atómicas que le dan relevancia, y es un gran productor de petróleo y gas, que es imprescindible, o era, para Europa. Lo sigue siendo, pero ha aprendido a vivir sin él, reemplazándolo con energéticos de europeos, de Noruega y de los Estados Unidos, pero que sin embargo va a seguir teniendo presencia. La conformación de bloques genera este nuevo realismo imprescindible para entender en qué mundo vivimos, a qué mundo nos enfrentamos y qué decisiones tenemos que tomar las naciones, particularmente en este sistema de tarifas, que según el Fondo Monetario Internacional, que inicia sus reuniones de otoño en Washington, y acaba de publicar su reporte anual hablando de una era de incertidumbres, en donde señala que en la medida que el orden internacional prevaleciente por los últimos 75 años empieza a desarmarse y se conforma uno nuevo, las soluciones son domésticas. Los países tienen que empezar, sin aislarse, a tomar opciones y conformar asociaciones que les permitan lidiar con esta era de incertidumbres que se va a prolongar por varias décadas. Sí, mira, eso que tú has señalado, me gustaría colaborar, digamos, con tu reflexión, porque este es un programa en el que se invita, el invitado es el que expone, yo solamente soy facilitador, pero como facilitador para recordarle a nuestros amigos que desde antiguo el pensamiento realista en la política ha estado presente también hasta en el filósofo Platón, que habla de distinto tipo de gobernantes, y más realista no puede ser ese análisis de Platón, ¿no? Y luego de otros seguidores de Platón en términos objetivos de la realidad, lo mismo que los historiadores. Otro ejemplo, si uno lee el Príncipe de Maquiavelo o las décadas de Tito Livio, no va a encontrar ahí recomendaciones morales, no va a encontrar recomendaciones ideológicas, sino un análisis descarnado de cómo se maneja el poder y cómo es la política, la economía y todo lo demás. Entonces, ese realismo es el que permite a lo largo de los años a distintos estados, desde los estados pequeños de esa península itálica que no existía todavía ni el reino de Italia siquiera, sino distintos estados, le permite salir adelante, el Renacimiento, tener éxito y así sucesivamente. Y con esto quiero llegar al realismo que han aplicado distintos estados con distintas doctrinas, con distintos deber ser. ¿Cuál es el estado hoy día más extenso del mundo? Es Rusia.
a pesar de haber perdido varios millones de kilómetros cuadrados, de 24 a 17. 24, grosso modo, en el periodo de la Unión Soviética y 17 ahora con la Federación Rusa. Pero es un Estado que se viene construyendo desde el siglo XVI de manera continua. La otra potencia, tenemos otra potencia, China, también un Estado muy antiguo, tan antiguo como el Estado egipcio, al que mucha gente no le para bola, como se dice corrientemente. Otro caso, el caso de la India, que hoy día, siendo una democracia parlamentaria, con un régimen muy especial donde todavía subsisten castas, aunque no lo reconozca mucha gente, es sin embargo una potencia no solo demográfica, sino es una potencia también tecnológica como las otras. Y lo mismo los Estados Unidos. Desde cierto punto de vista, la doctrina Monroe debe ser muy criticada desde un punto de vista ético, moral o ideológico, pero es lo más realista que se ha formulado en el continente americano por una sencilla razón, porque la hemos interpretado unilateralmente, ¿verdad?, en relación al imperialismo norteamericano, pero esa declaración, la de Monroe, está hecha principalmente con relación a Gran Bretaña, el Reino Unido, el Imperio Británico, Francia y las otras potencias europeas que, no nos olvidemos, Estados Unidos crece, inclusive le compra a los rusos Alaska, compra la Luisiana, derrota a los españoles, derrota a los franceses y entonces se expande. ¿Y quién derrota a los mexicanos? A los mexicanos, así es, y se come una parte importantísima del territorio. Y hoy día le declara guerra a los indios bajo un subterfugio y consolida la nación en los grandes plains del norte. Exactamente, y se dedican a una especie, yo lo llamo así, que me corrijan si estoy equivocado. Hay algunos genocidios que no se reconocen. Muchas personas no reconocen el genocidio de los armenios y de esta otra población que hay de los kurdos, no lo reconocen. Así como otros tampoco reconocen el genocidio, no de España, sino el genocidio estadounidense hasta el siglo XX, con los que representaban las últimas naciones o grupos étnicos indígenas. En síntesis, con esto he querido remarcar lo que tú estás señalando de la primacía del realismo para el éxito político, el éxito económico. Y no estoy diciendo que el éxito es solo de los Estados Unidos, es el éxito de los países que han logrado éxito, que tienen liderazgo. Y lo mismo puede decirse en el caso de América del Sur. En este orden de reflexión, me gustaría preguntarte, pasar un poco a otro tema, ¿no? ¿Cómo ves tú, con este criterio realista, los BRICS y el Perú? Particularmente los BRICS y el Perú. ¿Cómo ves la cosa? Y hay que recordar que ese realismo tiene que ver con esta frase que usan los ingleses, se le atribuyen a un militar inglés que no recuerdo el nombre, pero que los estados no tienen amigos, tienen intereses, ¿sí? Y que las decisiones se toman en base a sus intereses, como los negocios. Los BRICS son una expresión, Manolo, de esta nueva multipolaridad. Hay dos hegemonías importantes. La economía norteamericana es una economía de entre 23 y 30 trillones de dólares, depende cómo se mida, billones norteamericanos, y China tiene entre 16, y si se ajusta por Purchasing Power Parity, por poder de paridad de compra, puede o no ser más grande que en los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional prefiere calcular las economías a dólares corrientes porque nos dan una idea de la magnitud. Cuando se ajustan los indicadores hay distorsiones en el ajuste que puede indicar una otra cosa. Lo que queda claro es que la economía norteamericana sigue siendo la más grande del mundo, y es una economía que no va a dejar de ser la primera hegemonía por varias décadas, pero es claro que hay un problema social, político, productivo en el modelo americano que va a llevar ajustes del capitalismo norteamericano de consumo y financiero en las próximas décadas. Y China ha capitalizado
esta economía que se dedica a los servicios y al consumo y a las finanzas para producir una cantidad de cosas que consumimos a precios más bajos para seguir creciendo en virtud del consumo, ¿sí? Pero China le va a tomar tiempo alcanzar la dimensión de la economía norteamericana, porque China ya no puede crecer a tasas del 9% anual, porque es una economía grande. Un punto porcentual de una economía de 17, 18, 20 trillones de dólares es muy difícil de lograr, y China ya empieza a tener problemas de economía desarrollada, de economía robusta, de economía grande, y tiene problemas demográficos propios. Por lo tanto, esta segunda hegemonía está presente, tiene una capacidad estratégica muy grande en las tierras raras. Occidente las tiene en los semiconductores. En última instancia, como se acaba de mostrar en las últimas 72 horas, donde el presidente Trump amenaza con subir las tasas a China de nuevo al 100% por restricciones de las tierras raras, cuando lo que China quiere es acceso a los semiconductores de quinta y sexta generación que no puede producir bajo ninguna forma, porque requieren de la colaboración de 35 distintas naciones entre el diseño, la manufactura y el ensamblaje de estos semiconductores. Esa primera tensión va a continuar. El tercer bloque en términos económicos es la Unión Europea. Si juntamos a todos los países de la Unión Europea, son más grandes que China como una economía. Sin embargo, es una unión, ¿sí? Funciona como bloque, pero cada país tiene sus propios intereses y sus propias dinámicas. Cuando salimos de esos tres grandes bloques, entramos a economías que son significativas, pero más pequeñas. El Japón, por ejemplo, la segunda economía más grande en el Asia, es una economía de 4 trillones, comparada a la China, que se acerca o no, está entre los 17 y los 20 trillones de dólares, ¿sí? De ahí Rusia es una economía pequeña. Rusia no pasa dependiendo cómo se mida. De nuevo, disculpa la relatividad, pero... No, es así, compárala con México, por ejemplo, en términos sí, de claro, comparación. Ciertas fuentes te dan ciertos números, las otras, pero Rusia es una economía de entre 1.3 y 3 trillones, ¿sí? Ya México y Brasil se acercan a esa meta. México y Brasil son economías que en el tiempo van a ser más grandes que la rusa. La diferencia es que no tienen 3.000 ojivas nucleares, ¿sí? Sí. Y no tienen los recursos energéticos que hacen que Rusia sea el segundo productor más grande de petróleo y gas en el mundo, después de los Estados Unidos, que es el mayor productor. Pero eso va a empezar a cambiar, porque en 10 o 15 años se va a empezar a secar la producción americana, porque en este país vamos a hacer con el petróleo fracking lo que hicimos con el West Texas Intermediate. No los vamos a consumir todo y vamos a tener que volver a importar. De ahí que Venezuela sea vital para el futuro energético de los Estados Unidos, no en los próximos años, sino en las próximas décadas. Por Así eso es. hay una Tema que mucha gente no entiende. Continúa, por favor. Correcto, por eso hay una flotilla en el Caribe tratando de forzar cambios políticos en Caracas, cuando en realidad aquí lo que tiene que haber, que es lo que acaba de suceder en Egipto, en la paz en Gaza, es que Tel Aviv, Jerusalén, se entienda con la fuerza palestina, que no va a ser jamás, porque jamás ha dejado de existir para cualquier efecto práctico. La clave es que haya acuerdos entre Caracas, en realismo político, y Washington, independientemente de quién gobierne Caracas y quién gobierne Washington, y ese es un proceso en marcha. De ahí vienen esas economías que se van diluyendo, ¿sí? Y llegamos a economías como la de la India, que es importante, no es significativa todavía, no es más grande que la economía japonesa, pero va a llegar a serlo por un tema demográfico y de productividad, es cuestión de tiempo. Y de ahí vienen los bloques. Indonesia también, Indonesia y Egipto. Claro, pero ya no son, es decir, hay un gap, hay un vacío muy grande entre estos dos hegemones, los que vienen y los que vienen, Sí. se va diluyendo, ¿verdad? O sea, se va diluyendo. Hay una gradación. Correcto, pero las magnitudes tienen una diferencia. Entonces, ¿qué se dan los bloques? La Unión Europea, en la pospandemia, en la crisis financiera, en la que expresada en el caso europeo por la crisis griega, la Unión Europea no se deshace, se consolida, y empiezan los europeos a entender a trabajar juntos, independientemente de quién gobierne en Roma, en París, en Londres o en Istambul. La Unión Europea es un ejemplo de cómo funciona una unión, como los socios en una corporación.
no son amores, son intereses y hay Así tensiones es. permanentes que se van solucionando. Se crea un bloque en el norte del África, la África subsahariana, que es donde están el Medio Oriente, ¿sí? Y se creó un bloque energético importante con recursos financieros importantes en el cual Qatar hoy día es muy claro, es el agente diplomático, Arabia Saudita es el del dinero, ¿sí? Y se van articulando y además aíslan a Irán después de haber financiado a Hezbollah, después de haber querido apoyar a Hamas. Irán para cualquier efecto práctico está aislada porque representaba, ya no tanto, pero lo sigue representando un peligro para el resto. Se empieza a articular un eje en Oceanía entre Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Australia, para contrarrestar la influencia china, para administrar las tensiones en el estrecho de Taiwán. El África, que es el futuro demográfico de la humanidad por la capacidad de reposición materna de 7 hijos por madre, en el Japón es 1.3, debería ser 2.1 para que la pareja se reproduzca. ¿Y quién queda aislado en este proceso, Manolo? América Latina. Así es. En América Latina estamos fragmentados. Cada uno, y además tenemos cosas tan absurdas que AMLO, cuando se pelea con la expresidente Boluarte, vuela a Santiago de visita a Boric y le da la vuelta al Perú, sencillamente porque está peleado con el Perú. Es un absurdo sin sentido, ¿sí? Cuando América Latina es la despensa del planeta. Somos los mayores exportadores de productos agroindustriales en el mundo, 100.000 millones de dólares al año. El Perú es un jugador importante en ese mercado. Exportamos más o menos 3.000 millones, esos 100.000 millones. 3% es importante y sigue creciendo. Además de por ejemplo, los recursos marinos, que nadie los toca. Nadie toca los recursos marinos. Decir, la balanza comercial, ¿por qué cuando la presidenta Boluarte va a Japón y se arma un escándalo por el dinero que se gastaron? Es decir, en el Perú tenemos que abandonar las mezquindades. Cuando la expresidente Boluarte va a Naciones Unidas, sacan la cuenta de cuánto nos gastó cada ministro: $2.500, $4.000, $5.000 por ministro. Manolo, el Perú tiene 85.000 millones en reservas internacionales. ¿Qué nos importa si la presidenta Boluarte se gasta $250.000 en una visita a Japón con todo su séquito, con todo el equipo que viaja con ella, cuando la balanza comercial con Japón es positiva para el Perú en 3.300 millones? Es decir, exportamos 3.600 millones de dólares al Japón: petróleo, gas, pesca, minería, productos agroindustriales, y importamos 300 millones, fundamentalmente automóviles, ¿sí? Sí. 8 de cada 10 tazas de café arábica que se toman en el mundo se producen en América Latina. Acabo de estar en Honduras en cooperativas cafeteras que me invitaron a hablar de este tipo de cosas y es impresionante, lo hemos conversado tú y yo antes del programa, que en pueblos, porque son pueblos grandes, de 30.000, 50.000 personas como campamento, y el otro nombre que nunca me acuerdo, pero que tú lo sabes bien porque has estado allá, que producen café. Honduras es el tercer exportador de café en América Latina después de Brasil y Colombia. Copán, Santa Bárbara. Copán y Santa Bárbara, la zona de los pueblos centrales donde tú has estado. En una finca cafetera, yo le decía a una audiencia de 400 personas, China ya está aquí. La finca tenía al lado la procesadora de café y el depósito donde salen directamente los containers a los puertos de embarque en Honduras. Le decía, China ya sale, dice que ese café se va para China y el dinero de China regresa. Guaymaca, ¿verdad? Guaymaca, sí. Guaymaca, y el dinero chino ya está en Guaymaca, ¿sí? Es decir, esa globalización ya los toca y son parte de esa globalización. ¿Cuál es la salida para América Latina en este realismo político, en donde vamos a tener que decidir más temprano que tarde cómo nos alineamos? No con quién, es decir, no tiene sentido pelearse con los Estados Unidos para ser amigos de China o pelearse con China para ser amigos de los Estados Unidos, particularmente en el Perú, donde tenemos el puerto de Chancay, que según China debería canalizar el 50% del comercio internacional entre China y América Latina, no el Perú, América Latina completa, va a pasar por Chancay. Cuando la propuesta brasileña y China es construir un ferrocarril que vaya desde las costas de Brasil y termine en Chancay, y que dijo nuestro ex canciller, a nosotros no nos interesa porque no nos han consultado, en lugar de decir, pero por supuesto que nos interesa, ¿dónde? Sí, pásennos la información.
Es decir, ya tenemos a China en el Perú y tenemos a los Estados Unidos en el Perú y a México y a Canadá por la producción minera peruana. Tenemos que en este realismo político empezar a decidir cómo establecemos esas relaciones y en qué términos. Si sumamos a la producción peruana de cobre la de Chile, la potencial de Argentina, la de Panamá con la mina de First Quantum que se debería reabrir el próximo año, la potencial ecuatoriana, vamos a tener acaso entre el 60 y el 70% de la producción de cobre en América Latina. ¿Por qué no creamos una confederación del cobre que nos dé una fortaleza en negociación, refinación, pero no se valor trata agregado? Pero no se trata de un cártel en el sentido antiguo. No es la OPEP. Explica eso porque es importante, porque si no la gente lo único que hace es traducir lo que uno dice en las categorías que durante 70 años se han repetido. Y entonces... Porque eso es... La Unión Europea parte de los acuerdos del acero de Westfalia, de Bavaria. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué hemos tenido 2 guerras en medio siglo en Europa? Porque no comerciamos. Y el comercio acerca a la gente. Cuando se hacen negocios se conocen y se crea una cuestión de paz. Y se consolidan la producción de carbón y de acero europeo, que eso era Krupp, eso era la Segunda Guerra Mundial, los cañones, los tanques, es decir, el acero era el motor en ese momento de la industria global y hoy día es el cobre por los procesos de transición energética, electromovilidad, lo que se llama digitalización de la economía, los data centers. El Grupo Romero acaba de comprar una de las compañías de data centers más importantes del Perú porque los data centers son el futuro. El mundo se tiene que electrificar, ya hay indicaciones que el desarrollo depende de la capacidad de la electrificación. ¿Y qué va a hacer si creamos una confederación del cobre, no un cartel del cobre? Vamos a tener economías de escala que nos permitan colaborar y contribuir y competir a nivel global. ¿Qué dicen los canadienses en el PDAC, la conferencia minera más importante del mundo que se realiza todos los años en Toronto? Que la minería, las leyes hemos consumido la minería de superficie, las leyes están decayendo globalmente, los costos van a ser más grandes, viene una consolidación de corporaciones mineras por los costos involucrados, no solo en la explotación, sino en la parte tecnológica, medioambiental, social, que hoy día se reconoce como indispensable para la producción minera, y eso impele a las corporaciones mineras a cooperar en lugar de competir, ¿sí? Y que en esa cooperación sea beneficiosa. Y si sumamos todos esos intereses mineros y el rol que tienen las naciones al respecto, que hace fuerte a la economía peruana, que en una crisis política más vamos a tener 3 presidentes en 5 años, solo en este periodo desde Castillo, y veremos si José Geri sobrevive y no se convierte en un presidente de muy corto nivel. Podríamos volver a tener 4 presidentes en 5 años. Eso es 1 año y piquito, 1 año y 3 meses por presidente, Manolo. O sea, ¿cómo se gobierna en esos términos? ¿Cómo se planifica hacia futuro? En el Perú tenemos que dejar de estar obsesionados con lo privado y dedicarle un poco más de energía e interés a lo público. ¿Qué hace fuerte a la nación peruana? La minería, 64% de nuestras exportaciones. El cobre ya está casi en $5.40 la libra nuevamente. El oro va subiendo. El oro va subiendo. El oro ya superó hoy día los $4.100 la onza. Es decir, mientras mejor le va al oro, mejor le va al país y peor le va al país por la minería ilegal informal. Y la minería ilegal informal requiere de realismo. Y no es un tema, la delincuencia no es un tema moral, es un tema económico, es un tema social y es un tema político. Sí, así lo entendieron los japoneses con la yakuza, los estadounidenses con la mafia siciliana. ¿Sí? Bueno, volviendo al orden, el tema es el orden. Los tribunales morales no funcionan como el Santo Tribunal de la Inquisición española. ¿Y qué sucede? Que el Estado tiene que participar y ese Estado, y de nuevo, era obvio que el presidente Castillo era incompetente, pero la incompetencia tiene que ver con competencias. Era incompetente para aquello en lo cual no podía competir, lo mismo que la presidenta Boluarte. Y la clave del sector privado no es sumarse al chiripero, como le dicen en Venezuela los partidos pequeños políticos, que causan conmociones cada vez que les da la gana por intereses propios o por responder a sus bases sociales, que es legítimo, cuando se abalea a una banda, a una orquesta
de cumbia andina en una instalación militar, nada menos, civil, Nada pero menos, militar. así es. La base social que respalde ese chiripero reacciona. Y ellos Así tienen es. que reaccionar. Y la presidenta no puede decir que la culpa es de los otros presidentes que permitieron una inmigración al país o que no contesten el WhatsApp para que no los extorsionen. Las incompetencias son obvias. Pero si las competencias están en el sector privado, ¿por qué el sector privado no pone esas competencias al servicio del sector público, sin el cual ese sector privado no puede seguir creciendo ni desarrollándose? ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Ford Motor Company dejó de producir automóviles para producir aviones y tanques. Así es Sí, lo que... y vendiéndolos sin ningún retorno neto, porque era un esfuerzo nacional en función de una guerra que había que ganar. Empieza a suceder lo mismo en el Perú. Ese realismo político nos obliga no solo a definir qué posición vamos a tener frente a China o los Estados Unidos, sino qué posición vamos a tener frente a nosotros mismos. No podemos seguir obsesionados con lo privado y con el tesoro. Acumulamos. Entonces hay un cambio de gobierno y los bonos soberanos, Manolo, no se mueven un centavo. El tipo de cambio se fortalece, el sol está en 3.40 por dólar. Yo estuve en Lima desde enero y hemos ido de 3.70 a 3.40. Hay gente que me llama de Lima que si cambio mis dólares en soles, invierto en soles porque estoy perdiendo. El menú que en dólares costaba X, hoy día cuesta más. Los sueldos no suben a la misma velocidad. ¿Para qué acumulamos solvencia? ¿En qué momento dado se utiliza esa solvencia para invertirla, no gastarla, en el desarrollo del país? Sí, la gente confunde también inversión con gasto, pero ese es otro tema. No quiero salirme de esta visión geopolítica. El Perú, cuando nos enseñan el Perú, dice, el Perú tiene 3 grandes regiones. Falso, tiene 4 grandes regiones. El océano, que además no reconoce fronteras más que las que se establece por el derecho internacional. Y ahí también hay no solamente los recursos del marítimo, sino del lecho marino y del subsuelo marino. Te voy a dar un dato. En el posgrado que yo hice el año 69, en la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, hicimos un trabajo en comité para hacer una propuesta, eso era en Chile, para hacer una propuesta, 6-9, para hacer una propuesta para la creación de una agencia de Naciones Unidas para que se encargue de regular y promover la explotación de los recursos del lecho marino y del subsuelo marino, porque ahí está el manganeso, el gas, el petróleo y otro conjunto de recursos. Bueno, esos temas cuando lo planteé aquí en el Perú me dijeron, mira, ese asunto es de los diplomáticos y ni siquiera en el Instituto Nacional de Planificación se le puso coco a eso. Pero Chile sí lo puso, Colombia sí lo puso, Brasil sí lo puso. Eso no se ha realizado, pero ahí está. Entonces, danos, ¿qué pasa, por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y México, para que comprendamos ese asunto? ¿Se maneja con categorías ideológicas o con categorías prácticas por ambas partes, que son decisiones de política que uno puede discrepar? Esa es otra cosa, pero objetivamente relaciones de intercambio. Tú que conoces bien ese asunto. Se manejó pragmáticamente hasta la irrupción de la segunda administración de Trump. Hay un problema con el presidente Trump. El presidente Trump es transaccionalista, no es transnacionalista. Para él todo es una transacción, todo es un negocio, como su libro The Art of the Deal. Y lo transnacional depende de acuerdos, protocolos, plebiscitos, todo lo que ha estructurado la relación entre naciones. Y siempre se pensó que el presidente Trump era mucho más pragmático que ideológico. Sin embargo, parece ser ideológico en 2 temas. Uno, el tema de las tarifas. Para él es un tema de ideología y no necesariamente de pragmatismo. Y no entiende la sofisticación que implican los acuerdos de libre comercio por lo que pasa por determinar las partidas de comercio internacional, que son infinitas, son complejas. Y él quiere resolverlo todo de un brochazo limpio y llega a acuerdos, pero esos acuerdos van a tener que ser transformados en tratados y eso va a tomar tiempo.
¿sí? Y en el camino sus tarifas van a funcionar y no van a funcionar. Y el tema migratorio también es ideológico, porque tiene que ver con una cosa que hay que decir abiertamente, que el presidente Trump tiene una vena racista que parece no poder abandonar, que además es muy personal, por lo que su padre y su madre aparentemente le enseñaron desde muy joven, que no lo ha abandonado. Y esa relación que la administración Clinton continúa luego de las primeras iniciativas de la administración Bush padre de crear NAFTA, que crean este bloque comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos que favorece particularmente la industria automotriz. No se puede concebir una industria automotriz norteamericana, hablando de la Norteamérica que va de México hasta Canadá, sin una participación de las tres partes. Dependemos sustancialmente de productos alimenticios mexicanos. Hoy día en los Estados Unidos se consume más salsa mexicana que ketchup, se consumen más tortillas de maíz que papas fritas. Se consume la cerveza que más se consume en los Estados Unidos es modelo especial mexicana, comprada en la fusión de las cerveceras latinoamericanas por intereses norteamericanos, pero sigue siendo una cerveza mexicana que Budweiser. Sí, eso han cambiado mucho las relaciones. El avocado, las paltas que se consumen en los Estados Unidos son fundamentalmente mexicanas, lo mismo que ya no se concibe la comida en los Estados Unidos sin los ajíes mexicanos, ¿sí? Sin tomates y ajitomates mexicanos, ¿sí? Y sin embargo eso con las tarifas que las ha sabido administrar muy bien la presidenta Sheinbaum. A eso quiero. El presidente Trump tiene una particular debilidad por mujeres atractivas, definiendo lo atractivo femenino, no como lo bonito, lo bello, sino ¿sí? El paquete completo, por así llamarlo, y no quiero llamar a las mujeres paquetes, pero digámoslo por falta de mejor palabra. El perfil. Con carácter e inteligencia. Y la presidenta Sheinbaum se educó en California, en Berkeley. Es decir, ella ha sabido lidiar muy bien con él, como la presidenta de Italia, la Meloni, y la presidenta ejecutiva de la Comisión Europea, que siempre han sabido muy bien y se ha mantenido la relación entre los tres países, se han aplicado tarifas, pero solo a aquellos bienes que están fuera de las partidas de lo que era NAFTA y a lo que Trump revisó en su primer gobierno, y lo único que hizo fue prácticamente cambiarle de nombre. Sí, bueno, ¿sí? Aquí el tema es, el tema que quiero subrayar en lo que estás explicando, es que la respuesta de México, independientemente de la ideología de Morena, de AMLO, de la actual presidenta, que es una suerte de resurrección del PRI, un reformateo del Partido Revolucionario Institucional con un mayor... De las épocas de Cárdenas, más bien, O sea, es el PRI progresista de su mejor época. Sí, pero no es el PRI de Salinas de Gortari, es el PRI de... Salinas estuvo en el Telecán. Eso a lo que acaba de mencionar. Es lo que ha reivindicado Morena son las raíces del PRI. Se van a Lázaro Cárdenas, que es el que crea el Estado mexicano, más la UNAM, Pemex, ese México que entendemos hoy día. Además, es un México orgulloso, ¿verdad? Sí, eso se vende como ideología y la gente piensa, no analiza, que toda la respuesta del Estado mexicano es una respuesta solamente ideológica y no es una respuesta pragmática. Hay miles pragmática. Eso es lo que hay que ir. Los funcionarios del Departamento de Estado del gobierno de Trump, del primer gobierno de Trump, me decían, y los funcionarios de la Cancillería mexicana, me decían que la relación con Trump en ese momento era mejor que la que habían tenido con Obama. Sí, es decir, los mexicanos han aprendido a ser muy pragmáticos y AMLO nunca se peleó con los americanos porque sabe que el beneficio para su nación es muy grande y es muy alto. Y que no tiene sentido pelearse por razones ideológicas, independientemente de defender los intereses nacionales, que es lo que le dijo, que es lo que le ha dicho la presidenta Sheinbaum al presidente Trump en toda instancia. Cuando declara los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo cual le daría prerrogativa desde la ley americana a atacar, bombardear instalaciones de los cárteles en México, pues Sheinbaum le dice de ninguna manera. ¿Sí? Eso es una agresión contra nuestra nación que va a ser respondida. Y Trump no pasa del enunciado, que aparentemente lo mismo va a suceder en Venezuela, pero evidentemente Venezuela, que está aislada y en un bloque totalmente ideologizado,
Sin embargo, Chevron está produciendo petróleo en Venezuela. Hoy día se han publicado las cifras de producción y han ya aumentado 100.000 barriles en lo que va del año. Es decir, hablando de pragmatismo, por un lado... Y aquí no llegamos a los 40.000, seguimos dando vueltas, mientras que los recursos de hidrocarburos, que todavía se van a seguir usando, no nos rasguemos las vestiduras por el planeta, farisaicamente, van de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y la cola de esos recursos están en Argentina. Entonces, correcto. Eso pero, no y recordemos, pero Chevron ya está en el Perú y ya está invirtiendo 100 millones en pozos exploratorios que podrían elevar la producción de crudo en el Perú de los 40.000 barriles que tenemos hasta un potencial, en el mejor de los escenarios, Manolo, 600.000 barriles diarios. Ahí la realidad energética peruana es absolutamente otra. Sí, lo importante ahí... con un perfil. Pienso que lo importante, no sé tu reflexión, lo importante no es solamente cuánto se va a producir, sino que se reconstruya o que se construya en términos del siglo XXI una industria que es necesaria y que no va a desaparecer por sustitución de renovables, por mucho que mientras no haya masiva inversión en renovables, se tiene que usar lo que hay. Y el gas es menos contaminante que otros, que no estamos empantanados. Hablando de geopolítica, realismo, planificación y futuro, el valor estratégico del sector energético a nivel nacional y a nivel global. Ninguna compañía petrolera en América Latina, Manolo, es privada. Son públicas de manejo privado, ¿sí? En distintas formas, desde Pemex hasta yacimientos petrolíferos fiscales que se privatiza, particularmente en energía. Yacimientos petrolíferos fiscales argentinos se privatiza, se nacionaliza, Milei ya no la quiere privatizar, porque el Estado tiene que tener una influencia en las políticas energéticas y hay que planificar a futuro. Si la inversión en energía es estratégica, esta corriente de pensamiento en el Perú ideológica de que Petroperú no sirve para nada porque es pública y todo lo que maneja el sector público es un fracaso y hay que liquidarla, cerrarla, venderla, privatizarla, pues es un despropósito. Primero, no se puede dejar que un activo de esa magnitud y de ese valor para el país, y que es indispensable para su funcionamiento, particularmente en el sector minero por la producción y el consumo de diésel, sin el cual la minería no se mueve, pues es un absurdo. Primero hay que atender el problema, poner en valor la compañía y ahí tomar decisiones. ¿Por qué tenemos esta volatilidad política en el Perú? Porque no nos atrevemos, no queremos pensar hacia adelante. Tú que tienes una trayectoria en lo que es la planificación para el desarrollo, como la tuvo el presidente Sagasti, sin embargo, las críticas fueron infames en el sentido de no entender la propuesta y el valor que ha tenido alguien como Francisco Sagasti para el país, independientemente que sea caviar o no y que eso le guste a uno o no, es que el desarrollo se planifica y el sector privado no planifica ese desarrollo. Siempre es una decisión que se toma a nivel de Estado, a nivel nación. Pero en el Perú inclusive estamos un poco por debajo de eso aún. Estamos pensando que la nueva formulación de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 son el proyecto de Perú, son el proyecto de país. Esa es otra cuestión absolutamente ideologizada, pero en este caso viene de la gestión de Naciones Unidas, que eso no es un tratado internacional. Y además el 30 son 5 años. Haciendo nada. Ya los objetivos energéticos son al 50. Y el problema es que una política pública basada en un banco central y en un Ministerio de Economía y Finanzas es una economía de tesoro, de hacienda, de acumular. Entiendo el trauma del primer gobierno de García, ¿sí? Pero ya deberíamos haber superado ese trauma. Ya ha pasado suficiente tiempo. Una economía que era de 26.000 millones de dólares, al final el gobierno de García es una economía de 300.000 millones de dólares. ¿A quién le demos economía? A todos los peruanos que han producido, que han consumido, que han mantenido una buena actitud, que han hecho del ceviche un plato de bandera a nivel global, que han hecho del lomo saltado una pieza de orgullo nacional, ¿sí? Y esa economía no puede seguir siendo una economía de tesoro.
¿Para qué se acumula el tesoro si no se utiliza en el capital más importante de una nación, que son sus ciudadanos? Sí, el problema está pienso yo, comparando los distintos enfoques que hay, pero para decirlo en mis palabras, el problema está en el déficit de liderazgos. Abajo un proceso de deseducación y de desinformación muy grave, súper ideologizado con distintas tendencias, en distintos sentidos, ¿verdad? Y arriba, ¿no?, una élite competente que está en el mundo empresarial o académico, que todavía siguen con el discurso que oculta su falta de voluntad de decir: yo no me meto en política porque ensucia, la política es mala. Entonces no nos quejemos de que sean los malos y los delincuentes los que se ocupen de la política. Pero Entonces, eso es ideológico, ¿verdad? Así es decir, es. cuando se valora lo privado por encima de lo público como una idea y no como una realidad y no como un realismo, es ideológico. Cuando en realidad ambas cosas coexisten y unas necesitan de las otras. Los suizos entienden eso. Y no hay economía más enfocada en la actividad privada que los suizos o los países escandinavos. Sin embargo, el Estado tiene un rol fundamental en poner orden. Los intereses de la Coca-Cola son los intereses de la Coca-Cola, y eso está muy bien, pero los intereses de la Coca-Cola no son los intereses de la nación, y los intereses de la nación no son los intereses de la Coca-Cola. Y de nuevo, esta mentalidad de búnker de tesoro, reservas internacionales, vamos a acumular, bajar la inflación a cero. La inflación por debajo del 2% empieza a ser nociva, ¿sí? Así y es. eso lo dice la Reserva Federal. Y además que es un dato que oculta algunos procesos concretos de precios. ¿Tú sabes cuánto estaba hace poco el bonito? El bonito en los mercados de Pueblo Libre, 18 soles kilo. ¿Quién podía comprar eso? Y así otras cosas. ¿Cuánto está el café? ¿Cuánto está Manolo, dolarízalo. Cámbialo, o sea, de 3.70 a 3.40. ¿Cuánto te cuesta en dólares? De acuerdo. La hamburguesa McDonald's, en términos corrientes, es una de las más baratas, la del Perú. Sin embargo, cuando lo hacen, esto es el índice de Economist, ¿verdad? El MAC Index. Cuando se ajusta por capacidad de compra, es una de las más caras del mundo, ¿sí? Y ahí empieza a decir, ok, la meta fiscal a 2.6 ¿realmente va a afectar los indicadores económicos? ¿Debe obsesionarnos este 2%, que la gente se muera de hambre, pero que el déficit fiscal no pase del 2%? Cuando el déficit fiscal en los Estados Unidos es del 7% y el país lo tolera. ¿Sí? Es decir, sin inflación, sin mayor... Sí, es decir, ¿en qué momento nos cambiamos de chip, como dicen en Venezuela, y empezamos a pensar en un futuro distinto, en donde, habiendo acumulado tesoro, empezamos a tratar de decir qué hacer con ese tesoro en lugar de seguir acumulando? Las reservas se van a ir de 85.000 a 100, a 150, el sol se va a ir de 3.40 a 2.50, a 2, a paridad. ¿Y qué hacemos con ese país si no funciona para la mayoría? Hay que planificar inversión. Y además el sicariato, la extorsión, la actividad criminal es producto de todas estas distorsiones que el progreso van generando. La delincuencia aparece cuando hay progreso, ¿sí? Una última cuestión, porque nos quedan ¿cuántos minutos? ¿3 minutos? 2 minutos. Una última cuestión. La relación Perú-Brasil. Yo parto de una visión del Perú histórica y geopolítica, geoeconómica. El Brasil, en la práctica, debería ser nuestra prioridad subregional, subcontinental, ¿sí o no? Correcto, tenemos una interoceánica que, con todos los escándalos vinculados a la misma, va a ser extremadamente rentable. Tenemos el proyecto del tren, la relación en la producción agrícola brasileña, su salida por el Perú y su producción a China y Asia es fundamental. Compartimos intereses comunes, independientemente de las distorsiones de la República Bandeirante. Odebrecht no es una casualidad en la historia brasileña. Brasil ha decepcionado como México en su proyección hacia crear dinámicas de unión en América Latina. Brasil incluso más que México, que está muy cerca de los Estados Unidos, pero Brasil siempre fue un reino aparte de los virreinatos españoles y más o menos aislado. Ahora eso
tampoco lo podemos ignorar. Yo creo que en América Latina vamos a tener la capacidad en las próximas décadas, no años, de tener una agenda común en la cual, en una situación hipotética, jamás Israel acaban de hacer la paz con 20 estados presentes, en que alguien como Nicolás Maduro Moro se pueda sentar en una mesa con Javier Milei y ponerse de acuerdo en un punto. 2, que favorezcan a la región, a nuestras naciones y a nuestros ciudadanos por igual. Muchas gracias por esta reflexión tan bien argumentada, José, y les dejo a nuestros amigos con tus últimas palabras como ejemplo, ¿verdad? Como un caso significativo, un ejemplo relevante y muy decidor, muy pertinente. Es el caso del proceso de los acuerdos en Palestina y en el Oriente, que van más allá de Gaza, que implican toda una configuración que además trasciende y se mete en el Mediterráneo y va hasta Marruecos. Eso es lo que mucha gente no ha visto. Y por el otro lado va hasta Pakistán y hasta la India, por así decirlo. Y tú nos has mencionado o hemos conversado de eso, pero yo quería que también nuestros acompañantes en este programa sepan que si no salimos de la focalización en los temas hiperideologizados, no vamos a estar viendo el mundo. Eso es lo que te he pedido y eso te agradezco tu contribución en esta noche. Seguiremos más adelante en otros temas también muy acuciantes, como el tema de la transnacionalización del delito, y que es una cosa muy delicada para el Perú. Muchas gracias, José, nuevamente. Hasta muy pronto. Un placer. Encantado siempre, Manuel. Gracias. Hasta luego. Hemos presentado Geopolítica en RCR.